Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bienvenidos a un capítulo más de Lámpara Es, capítulo número 5 y último de esta serie que hemos estado llevando acerca de la Iglesia de Cristo. En esta serie hemos podido identificar a Cristo como el fundador de la Iglesia, hemos podido identificar que la Iglesia ya fue establecida en Jerusalén el día de Pentecostés, un domingo a las 9 de la mañana, y esta iglesia inició con 3,000 miembros. Hemos visto acerca de algunas designaciones con las cuales la iglesia de Cristo es vista en la Escritura. Y en este último capítulo quiero compartir contigo acerca de la siguiente pregunta. ¿Es la iglesia de Cristo una secta? ¿Es la iglesia de Cristo una denominación más? Quiero que entiendas que hoy en el mundo religioso hay diversos grupos. Todos estos tienen nombres distintos, nombres que han sido puestos por los hombres. Muchas de ellas han sido establecidas o fundadas por hombres, no por Cristo. ¿Es la iglesia de Cristo una secta? ¿Es la iglesia una denominación? Cada domingo, por distintos edificios, entran miles de personas a adorar a Dios, pensando que son la iglesia verdadera, pensando que Dios va a recibir su adoración. Muchas de estas personas han escogido asistir a estos edificios o a estos grupos en base quizás a distancia, porque es la congregación que me queda más cerca. Quizás han decidido asistir ahí porque es donde asiste su familia o porque su familia ha asistido a esa denominación por años. También muchos escogen la iglesia en base a la membresía, si es una membresía alta, si es una membresía pequeña. Hay quienes gustan de iglesias grandes, hay quienes gustan de iglesias pequeñas. Hay quienes escogen dónde adorar basado en el tamaño o en la belleza del edificio. Quizás algunos escogen dónde congregarse porque ahí tienen a su predicador o a su pastor de preferencia. Pero ¿es realmente esto importante? ¿Es realmente todas estas cosas que he mencionado importantes o nos ayudan para finalmente decidir dónde debemos congregarnos? La respuesta es no. Realmente debemos ir a la palabra de Dios si nosotros queremos encontrar la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Tenemos que ir a las páginas de la Biblia. ¿Por qué decimos que la iglesia de Cristo no es una denominación? Porque claramente encontramos muchas diferencias que quiero compartir contigo. Por ejemplo, en las denominaciones encontramos muchos cuerpos. Encontramos diferentes grupos con diferentes nombres, con diferentes prácticas, con diferentes enseñanzas. Y todas dicen o creen estar en lo correcto. Pero no pueden haber dos enseñanzas distintas para un mismo Dios. Entonces, en las denominaciones hay muchos cuerpos. La iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento, se dice de ella que es solamente un cuerpo. En las denominaciones o las denominaciones han sido fundadas por hombres, pero la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento ha sido fundada por Cristo mismo. Él mismo dio su sangre en la cruz para comprar la iglesia. En las denominaciones encontramos cabezas humanas, o sea, líderes que han sido puestos por encima de los demás miembros y se autodenominan ellos mismos cabezas de la iglesia, líderes de la iglesia. Sin embargo, en las páginas del Nuevo Testamento encontramos que la iglesia solamente tiene una cabeza, es decir, una autoridad. Esa autoridad, esa cabeza,
es Cristo mismo. Colosenses 1:18. También encontramos que las denominaciones tienen distintos credos, credos que son humanos. Y cuando digo credos, me refiero a libros aparte de la Biblia, que según ellos se complementan, revelaciones que quizás han recibido sus líderes en el pasado y que tienen igual validez que la palabra de Dios. Sin embargo, para la Iglesia de Cristo, el único credo, la única regla es la Biblia, la palabra misma. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dicen que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para la Iglesia de Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, es el único credo. En las diferentes denominaciones que podemos encontrar hoy en día, tienen distintos nombres. Algunas de ellas han dicho que tienen estos nombres para diferenciarse de las demás. O sea, somos mormones, somos pentecostales, somos bautistas, somos testigos de Jehová, y hemos puesto esos nombres para diferenciarnos de las demás iglesias. Pero, mis amigos, en las páginas de la palabra del Señor no encontramos tal distinción. Ellos no tenían que identificarse a sí mismos con algún nombre para la iglesia, porque la iglesia solo era una, la iglesia de Cristo. Así que la iglesia de Cristo glorifica el nombre de Dios. Primera de Pedro 4:16. Los seguidores de nuestro Señor Jesucristo se les llamó simplemente cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 11 en el versículo 16. En las diferentes denominaciones se siguen a hombres y se exaltan a hombres. Sin embargo, el propósito del cristiano es o debe ser seguir solamente a Cristo. Como ya lo mencioné, siendo seguidores de Cristo, nos hacemos llamar cristianos. Algunos dicen, cristianos somos todos, porque todos seguimos a Cristo. Pero el mismo Cristo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? En las diferentes denominaciones encontramos que sus nombres y sus prácticas son desconocidas en la Biblia. Sin embargo, los nombres o las prácticas, la doctrina de la Iglesia de Cristo es no solamente conocida, sino también mencionada en las páginas de la Biblia. En las diferentes sectas o grupos religiosos encontramos muchas creencias, pero la Iglesia de Cristo solamente tiene una fe. Efesios capítulo 4, versículo 15. Tenemos también que las sectas o las denominaciones practican diferentes tipos de bautismos. Unas dicen que solamente es suficiente rociarse agua en la cabeza o tan solamente algunas gotitas en la cabeza y que ya eso es un bautismo. Otras bautizan infantes. Otras dicen que ni siquiera el bautismo es necesario para la salvación. Cuando Jesús dice en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está condenado. La Biblia habla acerca de un bautismo en Efesios capítulo 4. Pero esto, hermanos, no es algo que nos deba sorprender, mis amados amigos, tampoco. ¿Por qué tenemos tantas denominaciones el día de hoy? Pues simplemente porque Cristo mismo y sus apóstoles anunciaron que la apostasía iba a venir, que muchos miembros de la iglesia, aún líderes de la iglesia del primer siglo, se iban a apartar y dentro de la misma iglesia iban a salir hombres para enseñar doctrinas diferentes. En Hechos, por ejemplo, capítulo 20, en el versículo 28, texto que ya vimos, encontramos al apóstol Pablo exhortando a los obispos, a los ancianos, a los pastores de la iglesia en Éfeso y les dice o les advierte, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Por qué Pablo les advierte a ellos que deben cuidar del rebaño? Porque en los versículos siguientes, Pablo les dice, de entre ustedes mismos van a salir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, que le van a hacer daño a la iglesia con doctrinas que nunca fueron enseñadas por los apóstoles. Así que, ¿de dónde encontramos las distintas religiones de hoy en día? Pues, tristemente, de miembros que una vez conocieron la verdad, pertenecieron a la iglesia de Cristo, pero se desviaron de la verdad y comenzaron a enseñar doctrinas diferentes. Pablo, escribiéndole a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 1 al 5, le advierte acerca de esta apostasía. Y les dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Usted puede notar cómo el apóstol Pablo le advierte al joven Timoteo, al joven predicador, que se iban a levantar en los postreros tiempos hombres enseñando diferentes doctrinas. Incluso iban a prohibir abstenerse de cosas que Dios ha permitido. Iban a prohibir casarse. Muchos o algunos de la iglesia iban a apostatar de la fe, iban a apartarse de la fe, de la verdadera doctrina. Por eso es que Pablo le exhorta también a los Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 9, versículo 6 en adelante, y les dice, estoy maravillado, oh Gálatas, de que tan pronto se hayan apartado del evangelio que yo les prediqué, para perseguir o seguir un evangelio diferente. Y Pablo les dice, no es que haya un evangelio diferente, sino que hay algunos que han pervertido ese evangelio, la palabra de Dios. Mas si aún un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado, sea el tal anatema, lo cual es maldito. Mis amados hermanos, Cristo murió por una iglesia. Mis amados amigos, la salvación solo se encuentra en la iglesia que Cristo compró con su sangre. Esa iglesia que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. De todo corazón espero que esta serie haya sido de bendición para ti. Y si así lo ha sido, espero que compartas este mensaje con otros, para que todos podamos conocer la verdad. Porque Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque la verdad, solo la verdad de Dios, nos hará libre. Te encuentro o nos encontramos la próxima oportunidad para seguir hablando de otros temas importantes para nuestra vida espiritual. Paz en Cristo. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la eternidad